Y bien, estamos ahora con dos distinguidos analistas, en fin, que son Alfonso Bahía, que es además presidente de Bahía Consulting, experto en redes sociales, y Víctor Andrés Ponce, director del Montonero, un portal de opinión política, en fin, de análisis político, muy interesante. Muchísimas gracias por su participación. Buenas noches, ¿Qué tal? Bueno, quizá, ¿cómo ven, qué resumen, qué evaluación pueden hacer? Ya es prácticamente el último día de campaña, el día de cierre, de las estrategias, de cómo se ha desarrollado esta campaña, que en realidad ha sido muy aburrida en el sentido, bueno, nunca son aburridas las campañas, siempre ocurren una serie de cosas, ¿no?, que mantienen algún interés, pero una campaña con un ganador recontra anunciado, donde no ha habido competencia, no ha habido adrenalina, no ha habido emoción, como sí en otras partes del país, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Bueno, lo que dices es absolutamente cierto, ¿no? Esta es una campaña cuyo resultado es inédito en la historia electoral. Yo no recuerdo una campaña en la que un candidato gane por más de 40 puntos. Y no sabemos si van a ser 40. Bueno, no, de repente son 20, ¿ah? No lo sé. No, bueno, si nos atenemos a las encuestas, sí, el último día, pero además déjame decirte algo, esta tendencia estuvo presente antes de que empezara la campaña, durante toda la campaña electoral y el día que se cerraron las encuestas. Por lo tanto, es muy difícil. Hubo un momento en que empezó a bajar y todo el mundo pensó que esa tendencia continuaría y iba a subir. Era el momento en el que se organizó una estrategia para tachar la candidatura de Castañeda. Era un momento... Pero eso lo salvó, eso lo levantó nuevamente. Claro, pero digamos, en el momento en que supuestamente empieza a bajar, que quedaba todavía en el margen de error, ¿no?, fue un momento en que se organizó una estrategia para tachar a Castañeda, pero de ahí, digamos, todo ha continuado básicamente en lo mismo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es por qué esto es así, pero algo más, ¿no? Una intención de voto muy marcadamente, no sé si llamarlo clasista, ¿ya?, porque los sectores CDE han definido en Lima absoluta y mayoritariamente por Castañeda. Y donde la disputa electoral se ha dado es en los sectores AB, sorprendentemente, ¿no? Entonces, pero además con un discurso, a mí me gusta mucho mencionar el tema del transporte, ¿no?, en la que el discurso de los dos candidatos más importantes, Villarán y Castañeda, la señora Villarán decía, si no estás con mi propuesta, no estás con la reforma del transporte, estás con la cultura combi, ¿no? Entonces, ese argumento no pasó o fue muy ofensivo para la gente. Pues la señora Villarán, por ejemplo, si hubiera hecho 4 corredores en Lima en su gestión, no este corredor azul un mes antes, probablemente hubiera tenido razón, hubiera tenido posibilidad de imponer un escenario. Entonces yo veo... Ahora, ella, está sosteniendo últimamente, y ayer lo sostuvo acá Augusto Rey, con números y todo, que ha hecho mucha más obra que Castañeda, ha gastado mucho más en escaleras y muros, en parques zonales, y pone los números, ha construido 4 parques zonales nuevos que no existían, e incluso en los hospitales de la Solidaridad. En todo eso ha gastado más que lo que gastó Castañeda. Claro, pero... Entonces la pregunta es, ¿por qué no enganchó con los sectores populares que son los beneficiarios de eso? Pero yo creo que lo que está en discusión en este momento, en el caso de ella, es la credibilidad de la alcaldesa, que está bastante mellada, ¿no? Y creo que mucha gente duda con bastante razón de lo que ella pueda decir, y también sus voceros. Pero un poco para ser interesante y matizar un poco esta entrevista, yo sí discrepo de Víctor Andrés, con mucho respeto, por supuesto, porque yo sí creo que es una campaña muy interesante. No creo que sea algún aburrido, sino más bien creo que sí hay una serie de lecciones muy importantes para poder, digamos, extraer y aprender. Ajá. Comenzando por analizar la primera campaña, que es la de Castañeda, donde hemos visto que han habido 2 momentos muy importantes. El primero, de Castañeda, que tiene que ver cuando Villarán dice que sí va a la reelección, sí, con lo cual se dibuja un tablero político muy interesante para él y que sin duda le favorece su candidatura. Y el segundo momento para Castañeda, que es importantísimo, es cuando el JEE, el jurado especial, le dice que no va, y después el jurado nacional le dice que sí va y lo convalida. Y ahí, cuando parecía que Castañeda se caía, levanta nuevamente, consolida prácticamente la candidatura y la campaña, y arranca nuevamente de una bajada a lo que las encuestas nos han dicho la semana pasada, que estaba en una subida. Entonces yo creo que ahí hay una cosa interesante que tiene que ver con la renovación de la política, ¿no es cierto? O sea, ha sido la política y no el marketing el que ha permitido
que Castañeda pueda subir. Pero creo que hay una cosa que es interesante que vale la pena comentar, ¿no? Yo veo el caso de Villarán, cuando tú haces un brief publicitario para un lanzamiento de un producto, tú recibes información y en función de ese brief tú generas una campaña publicitaria, ¿correcto? Hablando de cómo ha sido la campaña publicitaria de Villarán. ¿Cómo se hizo que un brief? Un brief es un grupo de datos, es información que le proveen a, digamos, la agencia de publicidad, que recibe un resumen de lo que debería ser el público objetivo, la característica del producto, cómo se comporta, qué es lo que la gente piensa o siente, ¿no es cierto? Entonces tú con eso haces tu campaña publicitaria, se lo das al creativo, al jefe de cuentas, y todos crean, en función de ese brief creativo, de ese análisis, crean la campaña. Entonces yo creo que en este caso, cuando hablas de una campaña política, lo que existe es un análisis político, una lectura del momento político. Y creo que Villarán se equivocó en la lectura, porque creo que lo que pasó con sus estrategas fue que entendieron mal lo que pasó en la revocatoria, Jaime. Y entonces lo que ellos dijeron fue que la revocatoria había sido un triunfo político y había sido solamente un triunfo electoral que le había permitido a ella mantenerse, liquidar a sus 23 regidores, y ella lo entendió como una victoria. Y entonces este grupo ensoberbecido, este grupo de jóvenes que la acompaña, dijeron, inclusive lo han comentado, que han viajado al extranjero con la campaña del no para decir, miren cómo mostró esta campaña y cómo la gente ha aplaudido la campaña, qué inteligentes, qué buena campaña, cómo han logrado hacerlo, genial, ¿no es cierto? Y entonces le han dicho a la señora Villarán que eso era lo que había que hacer. Y te das cuenta porque cuando ellos, pero tú miras la campaña de Villarán en este momento, y es una campaña donde ella aparece nuevamente con esta dicotomía. Ella quiere polarizar como si estuvieras en el no, los malos contra los buenos, sí, los corruptos contra los no corruptos. Y ella aparece de una manera haciendo el atrévete. El atrévete es un desafío, ¿no es cierto?, contra los demás. Jaime, pero ahí creo que hay un error fundamental en ese planteamiento, porque finalmente ella, que tenía 50% ya terminó, en la revocatoria, que la salvó, no puede tener hoy día, pues, lo que hemos visto. Ahora, pero uno tiene que trabajar con sus activos eran la reforma, que efectivamente no se ha emprendido. ¿Por qué la reforma? A ver, yo quiero... Ese era su activo. Pero yo quiero plantear ese tema. Mira, por ejemplo, para ver cuán desfasados estamos de las dos Limas. ¿Por qué la reforma? La señora Villarán plantea un corredor azul un mes antes, sin rutas alimentadoras. Entonces, ¿qué sucede? El transporte del cono norte y del cono sur que va por esta ruta alimentadora se destruye, se aniquila. Sí. Y las personas que empleaban 1 o 2 horas para transportarse tienen que emplear 3 o 4 horas. Pero no solamente eso, ante el hecho de gastar más y ante el hecho de gastar más tiempo, tienen que irse al Metropolitano porque es el otro corredor alternativo. Y los corredores y las colas en el Metropolitano se aumentan. Entonces la pregunta es, ¿por qué la señora Villarán tenía que representar la reforma del transporte? Primero. Segundo, las dos grandes experiencias anticombi en Lima Metropolitana son el Metropolitano de Castañeda y el tren eléctrico de Alan García. Pregunta, ¿cuál es la gran obra de la señora Villarán para que ella represente la reforma del transporte versus cultura combi? ¿Sabes qué? Ese es el error de la campaña de Villarán. Mire, es un error de diagnóstico. ¿Sabes por qué? Tú no le puedes votar, tú no le puedes decir a la gente del sector CDE, tú que no estás conmigo, estás con la cultura combi. ¿Sabes qué? Es muy ofensivo. La cultura combi es la peor pesadilla que enfrenta un poblador del cono norte, del cono sur, del cono este o del oeste. Es su peor pesadilla, es lo peor que le pasa en Lima. Pero lo que ha pasado es que esa gente no ha creído que la señora Villarán represente la reforma del transporte. Ahí está el error. Por eso yo digo, lo que ha pasado en Lima... No le alcanzó el tiempo, digamos. No, es que, pero no había obra, pues. Es que no ha tenido nada que mostrar. Mira, no puede ser un corredor mal hecho, con lo que hemos visto y estamos viendo por la televisión todos los días, que sea eso el mayor ejemplo de una reforma de transporte en la que todos estamos de acuerdo. Y además ellos se ponen como que fueran casi providenciales. O son ellos y es ella, o no es nadie. Te lo han dicho aquí. ¿Pero tú crees que Castañeda va a continuar la reforma del transporte? Pero Jaime, es imposible que un alcalde de Lima no trabaje en ese tema. Es imposible. Pero nunca lo hizo. O lo hace, o no sé si lo revocan, o no sé qué va a pasar. Pero eso es una condición para existir como alcalde en la ciudad de Lima. Tienes que trabajar en el transporte, en la seguridad y en otros temas que son fundamentales. No se trata de tu plataforma. O lo haces o mueres. Claro, pero esto lo puedes, esta reforma, esta en particular, bueno, ya hay contratos firmados, licitaciones hechas, me imagino que no lo pueden alterar tampoco, ¿no? Jaime, pero podrían deshacerlo. Jaime, sobre ese tema, el Metropolitano es el primer proceso de reforma de transporte de la Nueva Lima.
Claro, pero eso es una obra de ingeniería. Claro, pero es la primera... Nada más. No, porque, pero en segundo lugar... Porque el sacar a las, digamos, había que sacar a las líneas a 400 Exacto. metros, eso no lo hizo Castañeda, lo tuvo que hacer la nueva gestión. Pero digamos, Castañeda nunca ha entrado en lo que es reorganización social. Jaime, pero nunca. escucha, no se trata, mira, no se trata en el análisis de defender a Castañeda o criticar a Villarán. Simplemente yo lo que digo es, esa obra es el símbolo de la gestión de Castañeda, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, la señora Villarán no ha hecho una reforma del transporte, ha hablado de que ella representa la reforma del transporte. La única obra que hizo en la reforma del transporte fue el Corredor Azul, que fue el peor enemigo que ella misma se logró para su campaña. Entonces, eso es lo que no ha pasado. Yeah. Pero en último lugar, Lima tiene un plan maestro de transportes que una serie de gestiones vienen impulsando. Lo que pasa es que la señora Villarán debió hacer 4 corredores. Si ella hacía 4 corredores en su gestión, esto era otra campaña. Recordemos que el Metropolitano se demoró 8 años, ¿no? El tema de Enrique Cornejo, ¿qué cosa opinan del tema de Enrique Cornejo? Pero Jaime, antes de Enrique Cornejo, solo que te interrumpa, pero tienes que ver también al que está dando vueltas ahí, que es Eresi, ¿no es cierto? Porque Eresi ha sido alguien que entró de una manera muy interesante a la campaña, pero prácticamente... Pero después cayó nuevamente. Aparentemente cayó, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué pasó con Eresi? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Mira, yo tengo una explicación ahí y de alguna manera creo que la gente también la tiene. Entonces hay que repetir un poco lo que la gente dice y lee en las redes sociales, uno puede ver qué está pasando. Pero este fue el candidato bien interesante porque él fue el candidato que se lanza con más antelación. Casi en marzo, si no me equivoco, don Abril se lanzó. Y creo que antes me lanzó PPK y después PPK un poco que ya se desentendió, pero él se lanzó con más antelación. Y es el candidato que tiene más experiencia, creo que de todos. Porque, inclusive creo que más de Castañeda, porque tiene creo que 12 años de alcalde. O sea, es un candidato de polendas, ¿no es cierto? Pero ocurre una cosa bien curiosa para mí, que es que él aparece y confunde el baile y extiende el baile de Yo Salvador, lo extiende, ¿no es cierto? Y entonces no hay propuestas. Y frente al problema que estamos hablando de una Lima insegura y con un tráfico paralizado, él sigue bailando. Entonces la gente lo ve en Magali bailando. En el tema de la seguridad, no, sí tuvo una propuesta, pero era una propuesta exagerada. Sacar al ejército, tener una unidad de investigación, sustituirse a la PIP, a la policía de investigación, cosas pues que todo el mundo sabía que eso no era. Pero acá viene la parte que yo digo que donde vino el derrumbe de Eresi, que es que con esta experiencia y con esa antelación de lanzamiento presenta 7 páginas de plan de gobierno. Entonces, ese candidato con más experiencia y con más antelación que tiene 7 páginas. Debió ir con un tomo así. Yo no sé, pero en todo caso era pobrísimo que esté bailando y lanza después su destapador, otra canción más, en la mitad del jaleo de Lima por el problema del Corredor Azul y él bailando con 7 páginas. Y finalmente, cuando Altuve lo conmina para debatir, no debate. O se asusta o tiene temor y Altuve lo fija con 7 tweets, 7 preguntas y aparece Curi como su padrino. Y creo que ahí lo sentó. Entonces creo que la campaña de Eresi ahí terminó. Claro. Para hablar de Eresi, ¿no? Y después hablamos de Cornejo. Bueno, sobre Cornejo habías planteado, ¿no? Yo veo a Cornejo como un político, ¿no? Con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que expone sus habilidades, tuvo el azar de interpelar al candidato puntero, al candidato que representa esta avalancha electoral, le fue bien. Pero lo que a mí me sorprende es que alrededor de este tema, que le va a permitir a Cornejo y a Lapra tener una buena performance en las elecciones de Lima, ¿no? A lo mejor está en el tercer lugar, algunos dicen que podría llegar al segundo lugar, veremos, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que a partir de esto se empiece a hablar de que ha llegado, se está inaugurando el posalanismo, ¿no? En realidad, digamos, si va tanto el tema. Bueno, de hecho, pero ¿es verdad o no es verdad que él ha conseguido formarse un perfil propio, incluso de repente ha conquistado algunos votos gracias a esa cierta contraposición que ha tenido con Alan García? Mira, Jaime, yo te digo... Se ha independizado de la figura absoluta. Te digo una cosa, Jaime. ¿O no? Si eso ha sido conversado con García... No, pero déjame... Se nota que no. No, pero déjame decirte esto. Si eso ha sido conversado con García, le va a ir bien a Cornejo. Pero si no ha sido conversado con García, así tenga 10 puntos, ha cavado su tumba política. ¿Por qué? Porque el día del lunes 6 de octubre, canceladas las elecciones municipales, se abre la gran cortina hacia el 2016. Y hacia el 2016, García no es cualquier candidato, es un avión, es un caza de combate
que conforme cada día Casi se acerque el cronograma electoral, va a crecer en potencia. Eso no es porque uno... Eso Cornejo no va a ser ministro de Transporte, sino electoral, según... Pero digamos, si se ha peleado con García... Jaime, ahí lo que ocurre es una cosa. Yo creo que puede ser que efectivamente el domingo se produzca un triunfo electoral del señor Cornejo. Electoral. No digo que pueda ser alcalde o no, pero puede ser un triunfo electoral. Sí. Pero creo que es una derrota política cantada. ¿De quién? De Cornejo. ¿Por qué? Al interior del partido. Al interior del partido. Pero por supuesto. Pero claro, creo o sea, que él está en un proceso muy delicado. Vamos a ver. ¿Cómo te vas a...? No puede ser que Alan García sea un hombre tan vengativo. No creo que sea vengativo. Pero es simplemente, claro, es el dictador de... No creo que sea dictador, es un político que tiene que avanzar de una manera y seguramente es un camino. No te estoy diciendo que eso vaya a pasar. Te digo una cosita más, Jaime. Lo que va a pasar en el APRA, Jaime, es que Alan García va a volver a hacer un acuerdo con Del Castillo, como siempre lo ha hecho para gobernar el APRA, y en ese camino Cornejo va a recuperar su ubicación y probablemente va a salir muy desubicado si es que no ha conversado estas cosas con García. Él es un político de mucha experiencia que debería saber esas cosas, ¿no? Bueno, ya no tenemos, lamentablemente hoy día ha sido un día demasiado apiñado en términos de entrevistas. Muchas gracias, pudiéramos podido seguir conversando esto tan interesante. Muchas gracias, Alfonso María y a Víctor Andrés Ponce. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el viceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figalo, que ha denunciado penalmente a las autoridades de la Asamblea Nacional de Rectores que se resisten a integrar información y a autodisolverse. Regresamos.